Bienvenidos de vuelta a Circuitos Eléctricos. Hoy vamos a empezar a ver circuitos de corriente alterna. Obviamente, vamos a ver cómo se comportan los componentes eléctricos en corriente alterna, las resistencias, los capacitores, eh, los inductores. Y vamos a empezar a trabajar primero con algunas formas de onda antes de empezar a trabajar con lo demás, para entender primero cómo se comportan las corrientes senoidales en un circuito con resistencias, que es el más fácil de utilizar. Y después ya iremos, después de ver varias formas de onda, iremos entrando ya a lo que son así capacitores, inductores, y después haremos ya circuitos con ellos en conjunto. ¿Qué tengo que saber ahorita para las resistencias? Básicamente, ¿qué es lo que más hemos estado enfocado? Ahora, en lugar de tener una alimentación de corriente directa, vamos a tener una alimentación de corriente alterna en este circuito. Ok, y este valor, pues obviamente va a tener, estas fuente va a tener un valor de voltaje, que podemos medir con el multímetro. Recuerden que con el multímetro los valores que medimos es RMS. Medimos voltajes RMS y corrientes RMS, que ya lo explicamos en las partes anteriores. Sin embargo, la señal, pues obviamente la señal es senoidal, que estaba especificada de la misma forma que lo hemos visto. Entonces, de esta forma tenemos el voltaje y la señal alternas. Ahora, si vamos a analizar un circuito que tenga resistencias, ¿cómo se analiza este circuito para valores de corriente alterna? ¿Qué se utiliza? ¿Qué hacemos? ¿Qué método utilizamos para poder hacer estos cálculos? Bueno, pues los métodos que se calculan son los mismos que vimos en corriente directa. Los mismos métodos se analizan aquí, únicamente va a haber variaciones cuando introduzcamos capacitores e inductores, porque nos van a cambiar la fase de la onda senoidal cuando esté pasando a través del circuito, algo que vamos a ver. Pero cuando analizamos resistencias, la resistencia se comporta exactamente igual en corriente alterna y en corriente directa. Lo único que vamos a tener diferente cuando hagamos los cálculos para la potencia es cuando vamos a tener los cálculos que nos tienen que importar. Para la potencia vamos a calcular, es igual, es voltaje por corriente, excepto que los valores vamos a utilizar valores RMS. Y son las mismas fórmulas que tenemos: voltaje RMS al cuadrado entre la resistencia, o I cuadrada RMS por la resistencia. Las fórmulas son las mismas, pero los valores que vamos a utilizar son RMS. Entonces, para las resistencias utilizamos, bueno, no importa si hay resistencias, capacitores o inductores, los métodos son los mismos. Las leyes de Kirchhoff o de Kirchhoff, como ustedes le conozcan, se aplican para ambos, para tanto en corriente alterna como en corriente directa. Sin embargo, tenemos que ver qué es lo que está involucrado en el circuito para ver cómo lo vamos a solucionar. Ahorita, por ejemplo, tenemos aquí la fuente de alterna pura conectada a este circuito. ¿Qué pasa? Ahora vamos a hacer un análisis. ¿Qué pasa cuando tenemos una fuente de alterna y una fuente de directa en el mismo circuito? Ok, pero vamos a hacer un ejemplo. Antes de hacer esto, déjame hacer un ejemplo. Vamos a hacer aquí, vamos a suponer que aquí tenemos un valor de 110 volts. Ok, entonces aquí no se me está especificando, pero los 110 volts son RMS, excepto que se especifique lo contrario. Yo voy a considerar que lo que me están diciendo que es que el valor es RMS. Si yo quiero encontrar aquí la corriente que pasa por este circuito, que sería RMS, la corriente RMS que pasa a través del circuito, pues lo primero que tengo que hacer en el análisis, recuerden, es encontrar la resistencia en serie de estas dos resistencias que están ahí. Tenemos que la resistencia en serie
Vamos a decir que la resistencia equivalente 1 está de aquí. Digo, lo podemos hacer directo, pero lo vamos a hacer en pasos. La resistencia equivalente 1 es igual a R1 más R2, que es 1 kilo ohm más 560 ohms. Y esto pues me da 1.56 kilo ohms. Ya lo tenemos ahí directo. Y la corriente, pues ya si tenemos este circuito aquí redibujado, nos quedaría la resistencia equivalente aquí. Bueno, déjame lo dibujo acá. Tendríamos la fuente y de 100 volts. Y aquí tendríamos obviamente la resistencia equivalente 1. Ahí lo tenemos. Y pues queremos encontrar la corriente que pasa por aquí. Y esa corriente IRMS pues es igual a 110 volts entre la resistencia equivalente 1. Y esto es igual a 110 volts entre 1.56 kilo ohms. Y tenemos que la corriente RMS de esta fórmula son 76.5 miliamperes. De esa forma ya encontré el valor de la corriente RMS. Perdón, son 70.5 miliamperes. Entonces, de esa forma encontramos, ahora obviamente si queremos encontrar aquí la potencia aquí sería el voltaje RMS, que lo pongo aquí, voltaje RMS por corriente RMS, y esto me da igual a 110 por 70.5 miliamperes, y esto me daría, si mi amigo Igor me puede ayudar, ¿cuánto da 110 por 0.0705? Por punto 0.705 Sí, da 7.755. 7.75, le voy a poner así, watts. ¿Ok? Esta es la potencia que tengo total del circuito. Y si la quisiera encontrar en cada elemento, por ejemplo, la potencia en R1, pues tendría que ser el voltaje en R1 por la corriente, pero aquí tenemos R1 y tenemos la corriente, entonces podemos utilizar la fórmula de I cuadrada por R, y la potencia en R1 nos quedaría como I al cuadrado, que serían 70.5 miliamperes al cuadrado por 1 kilo, que es R1, y eso nos da 70, no, multiplícame I cuadrada R, por favor, Igor. 70.5 miliamperes o 0.0705 al cuadrado. 0.0705 al cuadrado. Por Ajá. 1000. 4.97. 4.97 watts, y la potencia en R2 sería igual al mismo I cuadrada RMS por R2, que sería igual a 70.5 miliamperes al cuadrado por 560 ohms. Entonces esto nos da 0.0705 al cuadrado por 560. Sí. ¿Cuánto es? 2.78. 2.78 watts. Obviamente esta suma debería darnos 7.75. 8 más 7, 15. Y aquí sería, llevamos una, 10 y 7. Y llevamos una, 4, 5, 6, 7. 7.75 watts. Y sabemos que está correcto porque la suma de todas las potencias que se consumen debe ser la potencia total del circuito, y ahí lo podemos corroborar en este circuito. Muy bien, eso quería nada más para sacar esta parte. Ahora, el punto que les mencionaba, ¿qué pasa cuando tenemos dos fuentes diferentes? Vamos a tener una fuente de alterna y una fuente de directa. Tenemos una fuente alterna
una fuente directa y aquí pues, vamos a tener una carga. Entonces, voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente directa. Muy bien, ya les dibujé aquí el circuito. Aquí lo que vamos a tener cuando hagamos este circuito, cuando tengamos voltaje corriente alterna y voltaje corriente directa en el mismo circuito, lo que vamos a obtener aquí en este punto, la resistencia va a ser de este punto a este punto, lo que tenemos es la suma del voltaje de corriente directa más el voltaje de corriente alterna. Aquí lo importante es que el voltaje de corriente alterna siempre tomará al voltaje de corriente directa como su referencia o su cero, si lo quieren ver así. Normalmente cuando tenemos nosotros el corriente directa, tenemos un voltaje de corriente directa, tenemos esta parte de aquí, donde este normalmente son 0 volts, este voltaje es 0 volts, y este oscila entre un voltaje positivo y un voltaje negativo. Sin embargo, cuando tenemos voltaje corriente directa y voltaje corriente alterna, la corriente alterna ya no tiene este comportamiento, y lo que ocurre es que si este es mi cero, lo que va a pasar es que la corriente alterna va a tomar de referencia la corriente directa. Este es mi voltaje corriente directa, el valor que tenga, y la alterna va a variar aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un circuito de estos? Cuando el voltaje ya no pasa o ya no baja hacia valores negativos o aquí abajo de cero y siempre está en la parte positiva, pues esta parte de aquí ya dejaría de ser un voltaje corriente alterna y sería un voltaje con rizo, por decirlo de alguna forma, pero sigue siendo de directa. Para que la corriente fuera alterna o la señal fuera alterna, tiene que pasar hacia abajo, o sea, tiene que llegar hacia valores negativos o abajo de cero para que la podamos seguir llamando corriente alterna, si no ya va a ser una corriente directa, pero pues no bonita, ¿verdad? Sino con variaciones, pero al fin de cuentas directa porque no está cambiando nunca de valor. Entonces, recuerden que siempre que tengamos voltaje de corriente directa más voltaje de corriente alterna en un mismo circuito, la corriente alterna va a tomar de referencia el valor de corriente directa como su cero o como su origen para ella estar variando ahí. Entonces, cuando les piden dibujar un circuito que tiene dos valores de voltaje, tenemos que saber cómo dibujar las formas de onda. Vamos a hacer un ejemplo para que lo entendamos. Teniendo estas mismas dos, nos dicen aquí que vamos a hacer un ejemplo. Aquí, si VCD es igual a 10 volts y el voltaje de corriente alterna es igual a 12 volts. Entonces, nos dicen, bueno, si el voltaje de corriente alterna son 12 volts y el voltaje de corriente directa son 10 volts, dibuje las formas de onda. Entonces, para dibujar las formas de onda, voy a hacer el eje. Aquí tenemos voltaje, tenemos el tiempo, este es nuestro cero. Tenemos que dibujar primero, vamos a decir que aquí son 5, aquí son 10, aquí son 15 para tener una unidad de la escala. Entonces, el voltaje de corriente directa está aquí en 10 volts y el voltaje de corriente alterna se va a empezar a mover arriba de esos 10 volts. Entonces, si el voltaje de corriente alterna son 12 volts, pues, ¿cómo va a cambiar ese voltaje en aquí? Si este es el cero, ¿verdad? ¿Hacia dónde va a subir y hacia dónde va a bajar? Ok, entonces vamos a hacer el dibujo. Entonces, para que esto funcione y el voltaje sea de 12 volts, pues obviamente una onda de 12 volts tiene un voltaje positivo de 12 y un voltaje negativo
de 12. Entonces, lo que tenemos que saber primero es si este voltaje que nos están especificando aquí es pico o RMS, para ver cómo lo voy a dibujar, ¿verdad? Por si no me dicen, yo voy a asumir que es RMS, pero aquí vamos a poner lo que es pico para que podamos dibujar la forma de onda y estar de acuerdo para no hacer cálculos, y lo vamos a poner que el voltaje es pico. Entonces, vamos a verlo. Para que suban el voltaje tendría que subir, no, espérenme, aquí me equivoqué. El voltaje de corriente directa es 12 y el voltaje de corriente alterna es 10. Más que nada para los fines de los que quiero hacer, si los cambios no voy a explicar lo que quiero explicar, me equivoqué al poner estos valores para poder darles una buena claridad. Ok, tenemos esto, el voltaje de corriente directa, entonces va, como es la suma de los dos y tenemos aquí 10, hacia el ciclo positivo vamos a subir con 10 más 12. Y 10 más 12 son 22, entonces llegaría a 15. Aquí tengo 20 y el 22, déjenme redibujo este. El 22 nos quedaría como por aquí así, aquí el 22. Entonces, la señal del ciclo positivo iría más o menos, espérenme, porque aquí tampoco son 10, acuérdense que les dije que iba en 12, porque me equivoqué, aquí son 12, entonces el ciclo positivo va desde 12 hasta 22 volts, que es el pico que vamos a tener debido a que son 12 más 10, da 22. Y luego, para hacerlo hay que restarle a 12, hay que restarle 10 y nos quedarían 2. O sea, de que estaríamos hablando de que estamos más o menos aquí 2 volts. Y la forma de onda negativa pues sería así. Aunque si se fijan, pues no es negativa, sino que son, no la dibujé bien, son 2 volts el valor que tenemos. Entonces aquí son 2 volts. Entonces el valor pico, aquí son 22 volts para esta forma de onda aquí y 2 volts en el lado contrario. Sin embargo, no pasamos a esta parte de aquí, por lo tanto no podemos considerar que este voltaje es de alterna por las razones que le estoy explicando. Para que sea alterna tenemos que pasar de este lado. Ahora me dicen, bueno, repita el ejemplo, pero ahora considere que el voltaje de corriente directa son 6 volts y el voltaje de corriente alterna siguen siendo 10 volts y este es el voltaje pico, ¿verdad? Vamos a dibujar otra vez. Tenemos las mismas escalas que teníamos ahorita, son 5, 10, 15, los 20 acá, entonces 5, 10, 15, 20, y ahora el voltaje de corriente directa lo vamos a tener en 6, que es aquí, 6, y ahí tenemos el voltaje de corriente directa. Lo tenemos en 6. Ahora el pico positivo, o bueno, hacia arriba, va a ser 10 más 6, 16. Estaríamos llegando más o menos aquí así, a este punto, y nuestra forma de onda nos quedaría así. Aquí son 16. Y para la parte negativa, van a ser 6 menos 10, pues 6 menos 10 me da menos 4, si aquí tuviéramos menos 5, menos 4 está aquí. Entonces, nuestra forma de onda en esta parte llegaría hasta ahí más o menos, que serían menos 4. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esta forma de onda, debido a que la corriente directa está más abajo, sí alcanza a pasar hacia valores negativos. Entonces, esta señal
ya se va a considerar alterna porque está llegando a valores negativos, está alternando entre valores positivos y valores negativos. Y esta de aquí no se puede llamar alterna porque no alterna entre voltajes positivos y negativos. Sabemos que es alterna porque está variando aquí, sin embargo esto lo estamos usando de referencia. Ahora, ¿esto es útil? Sí, debemos saberlo, sí debemos saberlo, es muy utilizado en el ámbito de la electrónica. Muchas veces necesitamos tener una corriente directa de base para tener una corriente alterna que fluctúe sobre ella para los circuitos electrónicos. Los circuitos electrónicos, hay algunos que no son capaces de analizar voltajes negativos, entonces por lo tanto lo que hacemos es un corrimiento, hacemos un offset, lo movemos hacia la parte positiva, ponemos la señal sobre la parte positiva y con ella podemos trabajar y podemos alternar el circuito sin ningún problema para encontrar los cálculos, y los cálculos se hacen igual que como si la forma de onda estuviera sobre el cero. Entonces esto es lo que ahorita quería que viéramos y que nos quedara claro, de que entendiéramos cómo funciona cuando hay dos señales, una alterna y una directa. Y recuerden siempre, cuando hay dos señales, alterna y directa, siempre la corriente alterna va a tomar de referencia o de cero a la corriente directa para moverse en ella. Aquí lo podemos ver, las dos señales con diferentes offsets de directa, y vemos cómo la señal se puede mover hacia arriba o hacia abajo para obtener una forma diferente. En el siguiente video vamos a ver otras formas de onda para tratar de irlas entendiendo, y después, como les digo, empezaremos a ver ya capacitores e inductores para ir haciendo análisis de corriente alterna en estos circuitos. Los veo en el siguiente video.